nos conocen, soy Paula y me acompaña Sandra Petrebaski. Ambas formamos parte de la segunda cátedra de Psicología del Trabajo y estamos acompañando a tu secretaría desde el año 2019 en este programa de jubilación activa, que es un programa que tiene por fin el acompañar a los compañeros y compañeras no docentes que se encuentran en etapa jubilatoria. El año pasado realizamos algunos talleres presenciales. Este año nos encontramos, como digo en cada charla, en una nueva normalidad que nos lleva a poder pensar nuevas actividades. Y bueno, y en este marco, ya hace casi 2 meses, estamos realizando, o más de 2 meses, no estoy segura. Un poquito más de 2 Un meses. poquito más. El tiempo pasa volando en cuarentena, y no en cuarentena también, pero bueno, nos encontramos realizando este ciclo de charlas junto con Sandra. Y bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar, digo vamos, pero en realidad va a ser Sandra, yo voy a acompañar, el tema de vínculos y relaciones en adultas y adultos mayores. Nos parece que es un tema interesante, distinto, muchas veces invisibilizado, como vamos a abordar, entre otras cosas, en la charla. Y la idea es que, más allá de la exposición que va a hacer Sandra, si ustedes tienen alguna consulta, alguna reflexión, la puedan poner en los comentarios de este vivo, y nosotros vamos a ir retomando estos comentarios, quizás durante la charla con algunas actividades o propuestas que trajo Sandra, y también hacia el final de la charla, como para seguir debatiendo y pensando en base a las inquietudes que ustedes tengan. Así que bueno, me callo y la dejo a Sandra que pueda hacer toda su exposición. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Pau. Voy a compartir una pantalla. Muy bien. Básicamente, el encuentro de hoy está pensado como en tres líneas, pero bueno, vamos a ver que va a ir abriéndose algunas otras. Como decía Paula, vamos a pensar los vínculos y las relaciones en adultos y en adultas mayores, pero básicamente haciendo foco en la comunicación, en los mitos y verdades en la pareja, en la sexualidad, y también vamos a abordar el tema de la sexualidad y el erotismo como un constructo que no siempre es fácil de abordar, pero que en realidad nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Así que, primera pregunta o primera pensamiento cuando hacía esto de armar la presentación, pensaba en la sexualidad activa durante la vejez, ¿no? Y básicamente los prejuicios y las ideas de que, bueno, se puede, se debe. ¿Y quién dice que se puede y que no se puede en la intimidad? ¿Quién dijo que no se debe pensar en esto de la sexualidad, en esto del amor, la pareja, el erotismo? Siempre venimos sesgados de el que dirán, siempre tenemos la mirada del otro, eso desde que nacemos. Pero este punto de vista, en general, no siempre es aceptado por los mismos adultos mayores o tampoco por la sociedad. Entonces, esto es como una gran pregunta que se me ocurría pensar antes de ir más de lleno al tema, ¿no? Y para pensar la sexualidad, tenemos un autor conocido que se llama Maslow, y si no se los presento ahora, que habla de la salud sexual en la tercera edad, ¿no? Es un psicólogo y lo que expresa como una definición, obviamente como en la vida hay muchas definiciones o acercamientos a los conceptos, pero me parecía interesante cómo él lo presenta primero como salud sexual, ¿no? Como parte de algo saludable. Y dice que es la expresión psicológica de emociones y compromiso que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros, en una relación de confianza, amor, compartir y placer con o sin coito. Y esta definición, más allá de poder ir pensándola, habla de la comunicación, habla de confianza, del compartir, que es mucho más amplio que solamente pensar en la sexualidad como coito o no coito, ¿no? Y Maslow tiene una famosa pirámide que ustedes conocerán,
y si no también, vamos a conocerla ahora, que habla de diferentes necesidades básicas. Y las necesidades básicas, las primeras básicas es la fisiológica, que tiene que ver con la alimentación, la respiración, el descanso, y si vamos ascendiendo, la tercera tiene que ver con la afiliación. Y acá estamos en el medio de la pirámide, con el aspecto de la amistad, el afecto y la intimidad sexual, ¿sí? Y la intimidad en los vínculos, en las relaciones. Si subimos en esta escala de necesidades, después viene el reconocimiento y por último la autorrealización. O sea que para arriba o para abajo, depende de donde miremos de esta pirámide, que a veces ha sido cuestionada, por ser como último punto la autorrealización. Uno podríamos decir, bueno, Maslow, la autorrealización la podríamos poner en paralelo con las otras, pero bueno, esta es su teoría y este es su pensamiento. Pero sí creo que es interesante entenderlo en este lugar intermedio de importancia y de necesidad que tiene la sexualidad para las personas, ¿sí? Entonces, los propongo hacer un pequeño juego, y acá, Pauli, te voy a pedir que me ayudes, sobre los mitos y verdades, ¿sí? Yo voy a ir proponiendo diferentes consignas y espero, porque tengo que esperar por la grabación y por el sistema, que ustedes vayan contestando si esa afirmación es verdadera o falsa. ¿Sí? Lo vamos a hacer dinámico, pero básicamente la primera consigna que traigo para descifrar con ustedes es, ustedes se van a después calificar si esto es verdadero o falso, que la sociedad contemporánea, el anciano, por hecho de serlo, presenta más indefensión, y en el plano estricto de la sexualidad, la sociedad también le es hostil. ¿Ustedes creen que esto es verdadero o es falso? Vamos a esperar que hay un cierto delay de un medio minuto. A ver qué Sí. nos responden nuestros participantes, que tenemos con 20 y pico de participantes, 26 teníamos recién, ahora 23 decayó. Esto es el minuto a minuto. Vamos a Bueno, ver los invito a sumarse a esto más interactivo. tal cual, a ver qué van contestando. A ver. Al menos uno de los 22. Verdadero, verdadero, sí, ahí Verdadero. ya nos responden, verdadero. Exacto, ¿sí? Hay una vulnerabilidad natural, pero también hay una indefensión básicamente en la sociedad hacia al anciano, el adulto mayor, que se vuelve muy hostil más allá en muchos planos, pero también en relación a vivir o entender o facilitar este concepto de sexualidad en las personas mayores, ¿sí? También hay otro, vamos a ver si es mito o realidad, que los ancianos son sexualmente inactivos. ¿Qué nos dicen? Bien, muy bien. Vamos a ver, porque todavía siguen contestando el verdadero anterior. Vamos a ¿Estamos con esperar el un poquito. verdadero? Claro, el Bueno, verdadero anterior, pero vamos a esperar un poquito porque este es un gran mito, ¿no? Que vos traes inclusive en cómo vemos nosotros a los adultos mayores me parece. Vamos a ver qué dice la gente, si es verdadero o falso. Cómo a vemos ver. todos a los adultos mayores que están en nuestras propias familias, ¿no? Ujú, tal Respecto cual. de su actividad o inactividad y necesidades o no sexuales. Ujú, Falso, ya está, ahí me están respondiendo. Falso, dicen. bien, Ujú. exacto. ¿Sí? Si volvemos a la primera definición, o sea, y abriendo este concepto de sexualidad mucho más amplio, esto es o sea, la sexualidad no se vuelve inactiva, no termina, o sea, nos acompaña alrededor de toda la vida, con diferentes formas, de diferentes maneras, pero básicamente es un poco la negación que tenemos el resto de la sociedad a darle un lugar y a pensar a estos adultos mayores también en otra área, no solamente como abuelos, como abuelos, como familiares, como sabios, como inteligentes, como las personas que tienen mayor, mayor experiencia, sino que también encontrarlos en ese lugar sexualmente activos también es complejo para el resto de la sociedad y muchas veces
la familia nunca o le cuesta facilitar esto. Vamos al tercero. Los viejos y las viejas no tienen capacidad fisiológica de respuesta a la respuesta sexual. ¿Verdadero o falso? Veremos, veremos. Reformulo desde la mirada de género. Los viejos y las viejas no tienen capacidad fisiológica a la respuesta sexual. Bien, acá empiezan a responder, supongo que este tercero, dicen, depende de cada uno. Ujú. Ujú. Y por supuesto, esto me parece interesante, ¿no? Que trae Graciela, que es quien dijo esto, en cuanto a también como en la dimensión sexual, no podemos pensar, me parece, en una mirada de cómo es el viejo, ¿no? Así como no lo podemos pensar en relación al adulto, en relación al joven, aparece esto de la individualidad. Ahí están poniendo varios depende. Depende. Ujú. Muy bien. Sí, vieron que los psicólogos siempre hacemos estas preguntas. ¿Y de qué depende? ¿Y por qué consideran que depende? ¿De qué depende? Para hacerlo no tan largo, en realidad, desde la fisiología obviamente hay alteraciones y modificaciones, pero básicamente si el adulto es sano, si no hay consumo de ciertas medicaciones que incidan, si hormonalmente está bien, si no hay consumo de alcohol o de otras cuestiones que puedan alterar, fisiológicamente el cuerpo de la mujer como el cuerpo del varón pueden responder, no digo normalmente porque nunca me gusta hablar de normalidad, pero con una respuesta a lo mejor un poco más lenta, a lo mejor necesita de algún tipo de ayuda, digo, con algún elemento de lubricación, algún elemento que tiene que ver con esta capacidad de favorecer algunas cuestiones, pero está comprobado médicamente que no hay una incapacidad fisiológica si es que hay un deseo y hay unas ganas, ¿sí? Puede estar disminuido o puede estar modificado, pero sí la capacidad fisiológica está, ¿sí? Obviamente, como ustedes dicen, depende, pero muchas veces depende más del contexto o del estado de salud general que la capacidad fisiológica en sí para el encuentro sexual. Acá también surgió un tema que me parece interesante, un comentario que dicen, ¿y si tiene con Ujú. quién, no? Y pienso Claro. también como para ampliar un poco la temática, que igual son cosas que también vas a seguir desarrollando, Sandra, el poder pensar esto de la sexualidad como algo que también muchas veces no necesariamente necesita un otro, ¿no? Digo, Ujú, un otro por supuesto que abre la posibilidad de compartir, pero digo, empezando a pensar la sexualidad también como algo mucho más amplio y complejo. ujú. Tal Bien, cual, tal cual. Otro ítem, y aquí sí los desafío a que contesten, que no les interesa el sexo. ¿Es verdadero? ¿Es falso? No vale contestar depende. Los quiero más jugados, no quiero un depende. bien, vamos a ver, ahí está apareciendo en el live esta pregunta. Falso. Ujú. Exacto, es falso. Uno puede tener diferentes intereses y no por eso tenemos que negar el interés por el sexo, ¿sí? Entonces, muchas veces encasillamos a los adultos mayores en ciertos corsets como indecorosos si tuvieran alguna necesidad, algún deseo, queda como para cierta parte de la población y la familia, no para los adultos mayores. Obviamente que hay gente que le puede interesar más o menos, pero sí es muchas veces más encorsetado desde el exterior o básicamente tiene que ver con esta posibilidad de no entender que es algo más de la vida y de los intereses, ¿sí? Porque también le pueden interesar sus hijos, sus nietos, hacer viajes, y es otro interés dentro de la variable de intereses que puede tener el adulto mayor. Acá traté de expresarlo como bonito, esto de las que, si es un mito, una verdad, que las desviaciones sexuales son más frecuentes en la vejez.
¿sí? Digo que esto quiero preguntarles si es verdadero o falso, ¿no? Pero mientras que contestan, explico un poquito mejor esto, porque a veces es esta mirada de es más grande y mira una jovencita y es un viejo verde, o esta señora tendría que estar haciendo cosas en su casa en vez de estar saliendo con otro chico, otro muchacho, o teniendo buscando algún partener. Digo, esto de desviaciones, ¿no? Como algo, depende con quién y depende cuándo, es más o menos desviado sexualmente, ¿no? Más allá de otras elecciones de pareja o elecciones casuales, digo, tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Está bien visto que yo tenga una compañero o una compañera por un rato, un touch and go, como dirían alguna estrella de la televisión? ¿Verdadero o falso? A ver, esperemos ahí que respondan. Qué interesante, ¿no? Porque también tiene que ver con qué es lo esperable respecto del comportamiento, ¿no? Ujú. Falso. Bien. Ya preguntar por qué estaría como muy difícil de que esperar una respuesta. Pero digo, desviación, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la línea? ¿Por qué se habla de desviación, ¿no? Como ya como preconcepto, como prejuicio. En realidad, Acá, perdón, no suman, son peor sí, vistas más que frecuentes, ¿no? Digo, como que hay quizás una exacto, mayor sanción. totalmente. Una sanción social muy alta, con un Ujú. costo muy alto, ¿no? Muy bien. Vamos a otro. Es indecente y de mal gusto que los viejos manifiesten intereses sexuales. Esto está un poco en línea al anterior, ¿no? Y en realidad, a ver, siempre, y esto tiene que ver con el prejuicio que te decíamos antes, ¿no? Tenemos como la mirada de lo permitido, del interés sexual, habilitado para la juventud, habilitado para la etapa reproductiva, ¿sí? Esto obviamente las religiones, la cultura, todo nos ha llevado a tener como esta mirada sesgada de lo que está bien y lo que es decente, ¿no? Para una sociedad, para una señora, para un señor. Ahora, manifestarlos y ser una persona adulta mayor no habría lugar, pareciera. Y en realidad también parte de los estudios y parte de lo que la medicina está comprobando es que la sociedad se está poniendo cada vez más añosa, o sea, las personas más grandes viven más tiempo. Y en realidad no se ha investigado lo suficiente de la sexualidad en esta etapa de la vida, ¿sí? Primero porque, bueno, o como decíamos antes, el sesgo de la social, puesto solamente en el periodo fértil de una mujer, la sexualidad como la potencia en el hombre hasta cierto tiempo. Entonces esto también habla de esta mirada sesgada en donde en realidad no se espera ni se apuesta a la sexualidad y a la vida de los intereses sexuales de los adultos mayores. Acá me parece interesante una pregunta, ¿no? Que viene muy en línea con lo que estás desarrollando, que es esto de por qué se mencionaba antes desviaciones, que claramente no tiene que ver con una postura nuestra acorde, ¿no? A esto del desviar, sino porque muchas veces desde el preconcepto aparece esto de la desviación de la norma, ¿no? De lo esperable, de esto mismo que vos traes en este otro mito respecto de lo que es indecente o decente, ¿no? Ujú. Sí, y también esto de, bueno, a veces a lo mejor que una jovencita, un jovencito experimentan bastantes relaciones antes de mantener una relación estable, a lo mejor es visto de una manera. Digo, una señora, un señor de 60, 70 que tenga salidas y encuentros, en eso se considera a veces desviado. O un señor que a lo mejor yo lo escucho y lo he escuchado bastantes veces, que es un viejo verde, es, no sé qué hace, miralo con las chicas. Digo, desde ese lugar desviación, por eso lo puse como sutil y es bastante más amplio, ¿no? O también adultos mayores que han decidido otro tipo de elección de pareja, ¿sí? Que han tenido parejas
heterosexuales y después buscan una pareja homosexual, pero esto socialmente, como decía Paula, desde la norma es como desviaciones, ¿no? Siempre volvemos a este punto, ¿no? Sesgarlo, tener siempre un juicio o un prejuicio del resto de la sociedad. Sí estoy hablando como a favor de la sexualidad adulta, digo, pero ¿qué nos pasa a todos nosotros con este tema? ¿Sí? Eh, las personas ancianas tienen una conducta, perdón, no, perdón, vuelvo. La actividad sexual es perjudicial para la salud de los mayores. Temazo, temazo. Gran tema. ¿Verdadero o falso? Ahí está llegando, me parece que ya llegarán las respuestas de nuestros participantes. Como decían, obviamente ustedes, todo depende y todo tiene que ser considerado en cada una de las personas como cualquier otro tipo de cuestiones de salud, ¿sí? Obviamente hay cuestiones generales y cuestiones particulares. Cuando tengas alguna Falso. respuesta, Sí, te estaba dejando hablar, ahí empezaron a caer los falsos, lluvias de falsos llegaron. lluvia. Hay un verdadero, atento, me Ajá, parece interesante que aparezca, ¿no? Como también bien, la diversidad de opiniones en esto, respecto de si es bien. perjudicial o no. Bueno, vamos a ir por lo perjudicial. Perjudicial no es favorecedor, porque también hay niveles de ansiedad que baja, niveles de estrógeno, bueno, hay toda una composición hormonal que se modifica. Y acá el tema de perjudicial está muy emparentado muchas veces con el temor, ¿sí? Y esto lo digo porque a veces hay antecedentes cardíacos, hay antecedentes de personas con problemas respiratorios, entonces hay más un temor a que nos pase algo en una relación, en un momento activo de la relación, ¿sí? Y por eso muchas veces, por temor o por miedo, no es algo que deseemos hacer, ¿sí? Pero en realidad no es perjudicial para la salud, ¿sí? Es favorecedor, es estimulante y tiene un montón de cuestiones en donde la medicina da cuenta y la psicología también, que no hay un perjuicio, sino que es todo lo contrario. Pero sí, obviamente, lo que sí tenemos que tener en cuenta es como bajar el nivel de exigencia que cada uno tiene, ¿sí? Desde la potencia, desde la frecuencia, desde el recordarnos cómo éramos en otra época y esta nostalgia de los 20, de los 30, de los 40, sino que encontrarnos en una actividad sexual madura, ¿sí? Y eso también, por eso digo, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con medicaciones, con problemas de base y otras cuestiones que a lo mejor sí estarían perjudicadas. Pero yo lo que sí, en este punto me gusta como contrariarlos un poco, porque me gustaría saber si ustedes, dentro de las preguntas que les hacen a sus médicos, también están incluidas estas en relación, digo, si tuviera una pareja o si no, o si quisiera tener una pareja ocasional, ¿sí? Si puedo y si es bueno para mi vida sexual. Y yo creo que no le preguntamos eso a los médicos. Hay todo un pudor, hay todo como bueno, háblame del corazón, háblame de cómo están mis pulmones, si le hipertensivo, si me ayuda o no me ayuda. Estoy generalizando porque sí sé que hay gente que lo pregunta y sí hay médicos que dicen y le informan a los pacientes que esto puede tener alguna cuestión que altere el deseo sexual o bueno, pues la erección. O sea, digo, hay médicos que sí, cuando dan alguna medicación, preguntan y consultan para poder saber si es o no esa medicación mejor para ese paciente. Pero en general nosotros como pacientes no hacemos esas preguntas, ¿sí? Muy bien. Una pregunta más. ¿Las personas ancianas tienen una conducta sexual heterogénea en relación a sus apetitos e intereses? Y Muy bien. aquí, Ujú. a ver qué nos Falta un cuentan. ratito.
que llegue. A ver qué piensan sobre este mito o verdad. Tenemos, Hay silencio por ahora. No sé si tenemos están todos, pensando. tenemos todos los mismos intereses y apetitos en Ujú. la vida y en diferentes temas. No, por eso a mí me gusta hablar de sexualidad como más amplio, me gusta hablar de la adultez o adultos y adultas, sin encasillar en el uno, o sea, sin encasillar en la generalización, porque bueno, digamos, si yo fui una persona que no tuvo una vida sexual o no tuve intereses o apetitos de joven, no necesariamente se me tiene que despertar cuando sea más grande o a la inversa, o si tuve mucho pudor siempre, a lo mejor no es un tema que me resulte fácil. Pero digo, lo que a mí, y por eso tiene una trampita, es lo heterogéneo, ¿sí? O sea, nada en la vida sexual es heterogéneo, es diverso. En Como las respuestas diversos. que empezaron a dar, me parece que aparece un poco esto, ¿no? Que no depende de Ujú, la edad, que no depende de la persona, ¿no? El ir cambiando también dentro de las posibilidades, ujú. ¿sí? Bien, bien. Y terminamos un poquito esto del verdadero falso, porque en realidad también lo que tenemos que considerar, si nos ponemos en otro enfoque y nos corremos solamente del lado de la observación social y médica, es también entender que la sexualidad es una expresión más de amor, ¿sí? O del amor. Y esto no se acaba o no se agota en una etapa de la vida. Amor nos gusta recibir y nos gusta dar siempre. Obviamente se va cambiando, como diríamos en psicología, los objetos de amor. Pero en realidad, en este sentido, yo puedo decir, no, la verdad que no quiero tener una pareja y me voy a volcar a otros intereses. Pero también es una expresión diferente del amor. Y aquí volvemos a retomar el tema de la juventud y de las relaciones sexuales, y también pensarlo como algo del ámbito de lo romántico, ¿no? Con este aspecto negativo y positivo. Se ama solo cuando es joven, es mi único amor, fue el amor de mi vida, que todo eso es verdadero y lo escucho a menudo en consultorio y en el tipo de relaciones que tengo con personas que me cuentan de sus historias de vida. Pero también, esto también queda como en un lugar romántico de solo era él o solo era ella y nada más que ella. Porque bueno, puedo tener otros vínculos, puedo encontrarme a charlar, puedo demostrar mi cariño, y si desde este lugar que le planteamos también sería tener una actividad sexual, ¿sí? Pero suena como más light y mejor habilitado, ¿no? Este, y por otro lado, este funcionamiento sexual que se alcanza en la juventud y empieza a haber una incapacidad creciente propia de la vejez. Este punto, la verdad que hay una parte verdadera en esto, porque bueno, hay capacidades que se ven modificadas desde lo motor, desde lo fisiológico, desde lo neurológico, pero en realidad nada de esto es incapacitante, sino es por una enfermedad que sea incapacitante, ¿sí? O sea, hay un montón de maneras de tener una sexualidad activa que no solamente tiene que estar relacionado a la capacidad o incapacidad, sino que hay un montón de variantes que podrían ser consideradas. Otra cuestión que te pone en juego es una etapa anterior a la que estamos hablando ya en la edad adulta, que tiene que ver con la menopausia y la andropausia, ¿no? Como que son los límites
entre comillas, nuestro cuerpo, nuestras hormonas y nuestro estado de vital de reproductor, de reproducción, nos marca, ¿sí? Y esto obviamente es falso, ¿sí? Tanto en los dos momentos, en mujeres o en varones, es una instancia más del proceso de que nuestro cuerpo va cambiando y nuestras cabezas también van cambiando, pero esto no es el fin, es el paso a otro momento, ¿sí? Como decíamos antes, con los cuidados y las necesidades que se requieran para continuar con nuestra actividad, ¿sí? Vamos a ver, como decíamos antes, que en realidad una manera que vamos a plantear nosotros es pensar la sexualidad como una dimensión afectiva, en relación a sentimientos, en relación al curso de la existencia, ¿sí? Y acá empieza a aparecer algo que todavía no entramos de lleno, que tiene que ver con el respeto al cuerpo, ¿no? Y este respeto tiene que ver también con lo que se presenta en cada fase. Primero, yo tengo que respetarme, yo tengo que reconocerme, yo tengo que construir una imagen de persona que tenga posibilidades y que pueda desear y querer, ¿sí? Y que acepte este cuerpo más envejecido, pero que puede ser tan erotizante y este, tan interesante al otro para poder seguir siendo atractivo, estimular al otro, ¿sí? Entonces esto también me parece que no siempre nos permitimos. Está la sociedad que no siempre nos va marcando, pero digo, a veces nosotros tampoco nos permitimos. Lo hablo desde un lugar de mujer, que muchas veces uno empieza a decir, no, tengo un poquito un rollo, no tengo una arruga, no el color de pelo, y a lo mejor el otro nos ve, y más de una vez, nos ve bellas, o nos ve lindas, o nos sentimos reflejados en esa mirada del otro, y no coincide con la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, en este sentido, vale reconsiderar estas cuestiones del cuerpo, por un lado, y también esta cuestión más fuerte que tiene que ver con lo afectivo y lo sentimental, ¿sí? Donde me puedo sostener en el otro en un vínculo, donde puedo buscar ayuda, donde puedo conseguir un compañero, una compañera de vida, ¿sí? Entonces, este punto nos lleva a considerar algo que tiene que ver con esto de la sexualidad negada. ¿Y por qué hablo de sexualidad negada? Porque, bueno, muchas veces, no solamente por ser mayores, sino que también muchas veces las personas, por diferentes razones, terminan dejando de vivir en sus ámbitos donde estaban y se van a vivir o a las casas de sus hijos o a alguna residencia geriátrica. Y pareciera que ese cambio de domicilio hace cambiar el estatus persona y hace cambiar su estatus de sexualidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay una o sea, no es que está negada por la persona, que también puede decir, bueno, yo no quiero nada más con nadie, estoy bien como estoy, o estoy mal, pero prefiero seguir así. Pero digo, desde los que acompañamos o que somos el entorno de las personas mayores, es como negar la sexualidad. Y esto también nos implica a todos como familias, pero también desde el lugar de las agentes de salud, ¿sí? Más de una vez he escuchado a personas que están internalizadas, hospitalizadas, y donde los enfermeros, los asistentes, las personas que son cuidadoras, se inquietan, se incomodan, se molestan cuando algún adulto está tocándose, o cuando algún adulto dice algún piropo o alguna cosa que tenga que ver con una connotación sexual, y es como o sea, negado, es tratado mal, muchas veces recibe algún comentario impropio. Entonces digo, muchas veces también las personas que estamos asistiendo a personas mayores en cualquier etapa de su vejez, también nos incomoda esta situación. Y como decíamos antes también, si no tenemos una sexualidad impuesta que está relacionada con la juventud, con esto de tenemos que mantenernos espléndidos, maravillosos y no parecer de la edad que tenemos,
tenemos que estar, esto tiene que ver con, si yo deseo eso, está genial. Lo hablamos con Paula, ¿no? Como parte de una reflexión que hacíamos, ¿no? Esto de el formato de belleza, el formato de erotismo, cómo tiene que ser. Una chica, si es más joven, bueno, puede ponerse un escote, una pollerita o ser como más sexy, pero si lo hace una señora de 60, 70, no. Entonces hay siempre como un paralelo y una imposición de una imagen relacionada con la juventud, con otro momento de la vida. Y en realidad, sí, esto no, por eso hablo de una sexualidad impuesta. Y algo que también quería traer como a relación de esto, es que muchos padres, o sea, que esto como que tiene su cuestión cultural y social, en muchas familias, no sé, a lo mejor en las juventudes de ustedes, a lo mejor ahora un poco esto ha cambiado, pero siempre fue muy difícil hablar de sexo, ¿sí? Muy, muy difícil hablar de sexualidad en las familias, ¿no? Entonces es como que los padres, si tenían que explicarle algo a sus hijos o a sus hijas, algunos sí les contaban, otros usaban metáforas, otros los mandaban a hablar con los hermanos mayores, otros investigamos por nuestra cuenta con nuestros pares, pero digo, siempre fue muy complicado al adulto encarar la sexualidad con sus hijos adolescentes. Y llevo esta metáfora para también hacerla en relación a los adultos mayores, ¿no? Nosotros como generaciones intermedias también nos cuesta escuchar y nos cuesta aceptar las problemáticas o las consultas que tienen los ancianos o las personas mayores, que ellos también se sienten muchas veces incómodos de preguntar, incómodos de consultar este tema, como en su momento lo vimos en otras generaciones. Entonces, no es porque uno haya vivido más que la tiene que tener tan clara, pero sí sigue siendo un tema tabú, aunque nos creamos súper modernos, súper cancheros, y donde sí hay gente que no ha tenido este problema, pero por lo general uno escucha esto, ¿no? Esto de los tabúes en relación a la sexualidad en jóvenes, en maduros y en gente más grande también. Y cuando la interrelación y la comunicación y entre generaciones se tiene que hablar del tema, a veces yo me he escuchado decir y he escuchado también decir que a lo mejor un chico adolescente tiene más confianza de hablar con una abuela, con un abuelo, con una persona mayor y termina diciendo, mirá qué piola, que a lo mejor con sus propios padres, por esta sensación o esta relación directa en el vínculo y en la continuidad de edad, ¿sí? Y hay familias que no se habla nunca o solamente se nombran o se pueden hablar de ciertas cosas, ¿no? Bien, entonces, para ir un Sandra, poco disculpa. redondeando. Sí, nos Sí, quedan 10 minutitos como para que sí, después sí, queden algunos minutos. bien. Como decíamos recién, en la vejez el sexo sigue estando presente, la sexualidad sigue activa, ¿sí? Y no vale la pena ni querer ocultarlo, ni seguir ocultándolo, ¿no? Entonces, me parece que como una etapa más de la etapa vital de la vida, está bueno vivirla placenteramente, está bueno disfrutarla, está bueno poder avanzar y no sentir que en esto no, en esta etapa no se puede, no se debe, ¿sí? Y también romper un poco con el pudor, ¿no? Que muchas veces es otro de los conceptos o de las situaciones que nos traban para manifestarnos o para expresarnos, ¿sí? Vamos a ver que, como decíamos antes, hay una cuestión de cambio del cuerpo, hay un cambio de categoría, ¿no? En esto de adulto mayor y con todo ese peso que tiene el mayor, que a veces no, nada más que tiene que ver con una etapa y nada más que eso, ¿sí? Y como lo anunciamos antes, algo que también incide en la sexualidad y no tiene que ver solamente con el cambio fisiológico en sí, tiene que ver muchas veces con la viudez o con la falta o la pérdida de una pareja, que esto también condiciona muchísimo, ¿sí? Que las personas vuelvan a tener una relación o se habiliten para tener una relación como más casual, o en otros casos realmente no les interesa, pero o no quieren o no lo desean. Pero también esto es un factor que incide. Ustedes saben que atravesar el duelo de una viudez es
más allá de lo doloroso, también genera cambios en el organismo y genera cambios en el ánimo, y esto hace también que a lo mejor no tenga deseos, ¿sí? Y para ir terminando, me parece interesante poder rescatar que en esta etapa vital es importante el deseo y la atracción con un otro, que es interesante darle lugar al placer de vincularse y el vínculo con placer, como un juego de palabras. Y por último, pero no menor, aprender a comunicarse y aceptarse uno primero y luego al otro, para establecer una relación cariñosa, de afecto, de confianza, y que esto facilite que podamos continuar el resto del tiempo que querramos teniendo una vida activa y una sexualidad integral. Muchas gracias. Los despido con un pequeño chistecito. Pensé que no lo ibas a poner. Yo había visto la presentación Sí. y me gustaba. Hay amores que matan. Te matan, tal cual, tal cual. Bueno, muy buena la charla. Gracias, Bueno, Sandra. Muy linda, gracias. muy Dejo de interesante. compartir. Dale, Gracias. dale. Sí, la Dale. verdad que me parece que es un gran tema. Bueno, de hecho, cuando surgió en el pimponeo de temas que siempre pensábamos para las charlas, me parece que es un gran tema porque es un tema que muchas veces se invisibiliza por todas estas cuestiones que fuiste desarrollando. Me parecía muy interesante de algunos comentarios, algo que apareció que viene muy en la línea de la ESI, que era otro tema que también charlábamos, que tiene que ver con los tiempos de cada uno, ¿no? Esto de respetar los tiempos y las voluntades de cada uno, que me parece que es central, no solo en los y las adultas mayores, sino en general, como el poder también hablar de eso. Totalmente, totalmente. Y creo que también, por eso creo que hay tiempos personales y tiempos de pareja, pero básicamente me parece importante que este es el tiempo de hablar y el tiempo de considerarlo. Tal cual. Y pienso que además esto coincide justamente con un momento social en el que por suerte se están pudiendo empezar a hablar de un montón de cosas que antes Ujú, aparecían enquistadas, ¿no? O más rígidas y que no daban lugar ni a totalmente. pensarlo ni a debatirlo, sino que estaban ahí. Y me parece que eso está buenísimo. Bueno, estamos recibiendo muchos agradecimientos, felicitaciones, agradecimientos también de esto, de poder hablar de esto. Me parece en relación a esto que vos ya comentabas un poco del debate interno nuestro que surgió esto de los cuerpos, ¿no? Poder pensar Ujú, que también esta cuestión de los enquistamientos que aparecen y expectativas sobre las personas no es solo exclusivo del adulto mayor, ¿no? Que aparecen en un montón de cosas. Estos cuerpos que pueden ser sexuales, los cuerpos que no pueden ser sexuales, esto que vos traías de los prejuicios que todos tenemos sobre nosotros mismos y que afectan inclusive nuestra posibilidad de un buen desarrollo sexual, podríamos decir, o una buena vida sexual ujú. donde nos podamos permitir ciertas cosas. Sí, y también algo que me parece interesante de lo que decís y para retomar algo que habíamos dicho también, me parece que hay algo de la no solamente del cuerpo, sino del deseo, ¿no? Del deseo que queda escurrido o velado por, por no querer exponerse y por no querer sentir que si estoy menos o si estoy más lento o más lenta, esto es tomado por el otro como defenestrante, ¿no? Y también hay mucho temor a las pérdidas, también es una etapa de pérdidas, y esto también creo que ante el miedo a perderlo, entonces decidimos desistir. Y creo que también es algo para elaborar, ¿no? Como estos temores, estos duelos que hablábamos por la pérdida de una pareja, pero también por la pérdida de este cuerpo, de esta mirada de juventud o de plenitud, que a veces no necesariamente coinciden como me veo, como me siento, como me veo, como se siente el otro, sino que tiene que ver todo con una construcción
y que en realidad las pérdidas a veces no digo que las provocamos nosotros porque hay pérdidas reales, pero esta indecisión y esta negación hace que también nos vayamos como para adentro y el otro perciba que a lo mejor ya no si nos interesa y no nos gusta y a lo mejor tiene que ver con un temor nuestro. Tal cual. Bueno, me parece que ya Bueno, podemos cerrar la charla por hoy. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Gracias, bueno, Sandra, por todo. me alegro Eh, mucho. Si quieren, seguimos desarrollando algún otro tema semejante o bueno, o seguiremos pensando temas interesantes para proponerles. Tal Gracias, cual. Pablo, y gracias a la Secretaría. Sí, muchas gracias por darnos este espacio como siempre. Y bueno, en 15 días tendremos otra actividad, otra charla. Ya les haremos llegar la información como siempre y los esperamos a nuestros habitués y a quienes no son habitués pueden pasar a hacerlo o bien invitar a nuevas personas a que participen. Lo que más nos enriquece es esto del intercambio más allá del tema que traemos, así que lo seguimos esperando. Buenísimo. Gracias a Bueno. todos.